Hola a todos, en esta lección de Excel vamos a estudiar lo que es la ordenación, el filtro automático, el filtro avanzado y vamos a aplicar una macro para grabar un filtro avanzado. Los criterios de ordenación nos permiten lo que es organizar la información contenida en un listado o una tabla, ya sea en orden de menor a mayor valor cuando tenemos valores numéricos o de A a la Z, es decir, si tenemos por ejemplo aquí un conjunto de apellidos como en este caso y necesitamos ordenar los apellidos de modo que empiecen los apellidos que tienen o inician con la letra A, luego los que inician con la letra B y así sucesivamente hasta llegar a aquellos apellidos que inician con la letra Z. Vamos a aplicar primero entonces un criterio de ordenación para este conjunto de datos. Si seleccionamos todos estos datos contenidos en la tabla, podemos dar clic en Datos, en el menú Datos, y aquí buscamos los botones para ordenar. Si damos clic en este botón A sobre Z con una flechita hacia abajo, entonces ¿qué va a hacer Excel? Nos va a ordenar esta información de acuerdo con la primera columna de esta tabla. En este caso va a ordenar de menor a mayor valor los apellidos de los estudiantes. Nos va a dejar entonces ordenados los apellidos desde la A hasta la Z. Apliquemos entonces esta opción. Podemos ver que Excel nos ordena entonces los apellidos empezando por Arango, siguiendo por Arboleda, luego los apellidos con B, Bedoya, Bustamante, luego con F, Fonseca y así sucesivamente hasta llegar al último apellido que inicia con la letra Z. Vemos que cuando aplicamos este botón o esta opción nos ordena automáticamente de acuerdo con los criterios de ordenación para la primera columna. Lo mismo lo podemos hacer con el botón que está en la parte inferior al que hemos utilizado, pero este nos va a ordenar de la Z a la A, o sea que va a empezar el listado de los apellidos con los que empiezan con la letra Z. Entonces va a empezar con Zuleta, que en la anterior ordenación habíamos visto que era el último apellido, ahora es el primero, y empieza entonces a descender el orden alfabético hasta llegar a los apellidos que inician con la letra A. También podemos aplicar otros criterios de orden. Si no queremos que estos datos se ordenen de acuerdo al mayor o al menor apellido, entonces damos aquí en esta opción o en este botón denominado como ordenar, que tiene una figura de una tablita, y aquí podemos seleccionar qué criterio queremos utilizar para ordenar la información. Vemos que de forma preestablecida nos indica la primera columna de nuestra lista, que es apellidos, pero aquí podemos seleccionar otro criterio. Tenemos nombres, municipio, fecha de nacimiento, edad, peso, altura y matrícula. Ordenemos esta información de acuerdo a los nombres, empezando nuestro criterio de ordenación con aquellos nombres que empiezan o inician con la letra A, y vamos a dar clic en aceptar. Vemos que ya esta información está ordenada de acuerdo a los nombres que inician con la letra A. No hay nombres con la letra B, entonces se continúa con los nombres con la letra C hasta llegar al nombre de Juliana, que inicia con la letra Y, que es una de las últimas letras del alfabeto. Y de igual forma podemos aplicar ese criterio de ordenación para otros criterios, ya sea municipio, fecha de nacimiento, edad, peso, altura o matrícula. Podemos aplicarlo al criterio de edad, para empezar con los que tienen menor edad hasta los que tienen mayor edad, o viceversa. También podemos aplicarlo para empezar con los que tienen mayor edad y terminar con los que tienen menor edad. Coloquemos este criterio de ordenación para los que tienen menor edad hasta llegar a los que tienen mayor edad. Damos clic en aceptar y podemos ver que la tabla queda ordenada según la edad de los estudiantes, empezando por los que tienen la menor edad y llegando hasta los que tienen la mayor edad. De igual forma podemos aplicar esos criterios de ordenación para los valores de municipio,
para los valores de peso, altura y matrícula. En el caso de la fecha de nacimiento, sí se nos presenta una dificultad, la cual vamos a observar. Aplicando entonces los criterios de ordenación, podemos ver que si seleccionamos fecha de nacimiento y ordenamos de la A a la Z, el sistema no nos ordena de acuerdo a la fecha más antigua hasta la fecha más reciente. No lo hace porque él ordena de acuerdo a los días. En este caso empieza con el día 10, pero no tiene en cuenta los meses ni los años. Entonces debemos tener cuidado ya al momento de aplicar esta ordenación a fechas como las que tenemos aquí indicadas. Ahora bien, si necesitamos aplicar un filtro a esta información, es decir, una serie de operaciones que nos permitan obtener una información en particular, podemos aplicar ya sea el filtro automático o el filtro avanzado. Si aplicamos filtro automático, entonces vamos a seleccionar los nombres de los valores que tenemos en la lista de estudiantes o los nombres de los valores de la tabla. Seleccionamos apellidos, nombres, municipio, fecha de nacimiento, edad, peso, altura, hasta matrícula. Seleccionamos todas estas celdas que componen los títulos de los valores que estamos analizando. Y luego damos clic en el botón del menú datos denominado como filtro, que tiene forma de embudo. Damos clic en este botón y observemos que nos aparece una pestaña en cada una de las celdas que hemos seleccionado. Cuando desplegamos cualquiera de estas pestañas, por ejemplo en el caso de apellidos, podemos ver que aparecen todos los apellidos de los estudiantes. Pero para filtrar por apellidos, digamos que no es muy útil, a no ser que tengamos el primero y el segundo apellido separados. En este caso el filtro es más apropiado, por ejemplo, para conocer cómo se relaciona el municipio de origen con la edad, incluso la fecha de nacimiento, el peso, la altura o el valor de la matrícula, o simplemente para conocer, por ejemplo, cuáles estudiantes son de un municipio en particular. Apliquemos entonces este filtro para conocer cuáles estudiantes son de un mismo municipio. Por ejemplo, vamos a revisar cuáles estudiantes son de Caicedo, el municipio de Caicedo. Damos clic entonces en esta pestañita y se nos despliega una nueva ventana que incluso contiene nuevamente los criterios de ordenación, pero no queremos ordenar esta información, solamente queremos filtrar o conocer cuáles son los estudiantes de Caicedo. Para ello damos clic sobre este chulito de la opción seleccionar todo para que la información se pueda deseleccionar y ya podemos entrar a seleccionar solamente el criterio de búsqueda que nos interesa, en este caso cuáles estudiantes son de Caicedo. Damos clic en Caicedo, vemos que es el único criterio que se encuentra chuleado y luego damos clic en aceptar y vemos que el sistema nos arroja que del municipio de Caicedo hay 3 estudiantes: López Carlos, Zuleta Gabriel y Arango Elizabeth. Si queremos volver a ver toda la lista de estudiantes, es decir, quitar ese criterio de búsqueda, damos nuevamente clic en el título de la categoría que seleccionamos, que es municipio, y ahora en seleccionar todo damos clic para que todo se seleccione nuevamente y damos clic luego en aceptar para que nos vuelva a aparecer toda la información y vemos que aparecen nuevamente todos los estudiantes. Podemos también aplicarlo a valores numéricos. Vamos a ver cuáles estudiantes poseen una edad de 15 años. Seleccionamos entonces solamente el valor 15 como criterio de búsqueda y damos clic en aceptar. Vemos que tenemos 7 estudiantes con 15 años. También podemos aplicar este filtro si queremos conocer 2 o más datos relacionados con un criterio de búsqueda, es decir, si queremos, por ejemplo, conocer cuáles tienen 15 y 14 años.
Damos clic entonces en ambas opciones y damos clic en aceptar. Y vemos que ya nos aparecen los estudiantes que tienen 15 y 14 años. Entonces el filtro automático es muy útil al momento de querer buscar una información particular de una forma rápida y ágil. Por eso también se le puede denominar filtro rápido. Si queremos que nos vuelva toda la información, nuevamente damos clic en la pestaña de la categoría que habíamos filtrado y damos clic en seleccionar todo para que nuevamente aparezcan todos los estudiantes con su información respectiva. También podemos aplicar filtro para dos categorías diferentes. Por ejemplo, si queremos saber cuáles estudiantes son de un municipio en particular, digamos Giraldo, escogemos Giraldo. Para ello deseleccionamos todos los municipios y escogemos solo Giraldo, damos clic en aceptar y queremos conocer cuáles de ellos tienen 13 años. Entonces vamos a la categoría de edad y seleccionamos solamente aquellos que tienen 13 años. Vemos que aquellos estudiantes que son de Giraldo y tienen 13 años son entonces Román Pedro y Miranda Rafael. Aquí hemos aplicado dos criterios de búsqueda en filtro automático. También incluso se pueden aplicar otros criterios, 3 o más, dependiendo de la cantidad de información que tengamos respecto de un conjunto de personas o de productos o de objetos. La utilización entonces de este filtro depende de la cantidad de información que vamos a buscar y que estemos considerando. Para volver entonces a ver todos los estudiantes con su información respectiva, vamos entonces a las pestañas de las categorías que hemos seleccionado y damos en seleccionar todo, en este caso para municipio. Entonces nos aparecen todos aquellos estudiantes que tienen 13 años y ahora quiero ver nuevamente la información de todos los estudiantes sin importar su edad en esta lista y damos clic en aceptar y ya nos aparece nuevamente toda la información. Ya hemos aplicado entonces filtro automático a una información contenida en una tabla de Excel. Ahora vamos a aplicar un filtro avanzado y luego vamos a aplicar una macro para ese filtro avanzado. Para aplicar entonces el filtro avanzado, primero vamos a quitar el filtro automático, ya que para Excel aplicamos uno u otro tipo de filtro, pero no los dos a la vez. Entonces seleccionamos nuevamente los nombres de las categorías, vamos desde apellidos hasta matrícula y luego damos clic sobre el botón filtro, que es el que tiene forma de embudo, y ya hemos quitado entonces el filtro automático. Ahora vamos a aplicar el filtro avanzado. Para ello vamos a copiar la fila que contiene los nombres de las categorías y vamos a copiar también la primera fila de la tabla que contiene la información del primer estudiante que aparece. Vamos a dar clic en control C, es decir, vamos a copiar y nos ubicamos 3 casillas o 3 filas más bien por encima de la tabla que contiene la información de estudiantes. Y ahora vamos a pegar esas 2 filas de la tabla de información que tenemos. Damos control V. Luego damos clic en cualquier otro lado de la hoja de Excel para quitar la selección que habíamos aplicado a la fila de nombres de categorías del primer estudiante, y ahora vamos a borrar la información de ese primer estudiante. Borrada entonces la información del primer estudiante copiada en la nueva tabla, vamos entonces a aplicar el filtro automático. Para ello vamos al menú Datos y damos clic en el botón Avanzadas. Al dar clic en este botón nos aparece una nueva ventana que nos pregunta primero por dos acciones: si queremos filtrar la lista sin moverla a otro lugar o si queremos copiarla a otro lugar. Vamos a dejarla filtrar la lista sin moverla a otro lugar porque queremos que la lista permanezca en esta hoja de cálculo. Nos pregunta por el rango de lista.
seleccionamos el rango de lista dando clic primero en este recuadro que contiene un botón rojo, una flecha roja, para minimizar la ventana, y vamos a seleccionar toda la información de los estudiantes, incluyendo los nombres de las categorías. Seleccionamos toda esta información desde el primero hasta el último estudiante, incluyendo los nombres de las categorías, y ahora damos clic en este botón que contiene una flecha roja dirigida hacia abajo para poder maximizar esta ventana. Ya tenemos nuestro rango de lista. El rango de lista es toda la información a partir de la cual voy a llevar a cabo el filtro, es decir, donde tengo toda la información de los estudiantes, como en este caso, y a partir de la cual voy a extraer la información que me interesa. También nos pide el filtro avanzado establecer un rango de criterios, es decir, cuáles van a ser nuestros criterios de búsqueda. Si voy a buscar un dato específico por edad, por municipio, por años. Para ello damos clic en este botón que tiene una flecha en rojo para el caso del rango de criterios, de modo que podamos minimizar esta ventana. Y como podemos ver, ya había un dato inicial de rango de criterios, pero vamos a seleccionar el que nos interesa. Nuestro rango de criterios va a venir definido por las celdas que hemos copiado en la parte superior de la lista, que contiene los nombres de las categorías y las celdas que están en blanco, que es donde vamos a ingresar la información mediante la cual queremos que el programa nos busque un dato específico. Por ejemplo, si vamos a buscar cuáles estudiantes son de un municipio en particular o cuáles tienen una edad específica, así como lo hicimos con filtro automático, pero en este caso lo hacemos con un filtro más avanzado. Ya seleccionamos nuestro rango de criterios, así que damos clic en la flecha, en el botón que contiene una flecha en rojo para rango de criterios, de modo que podamos maximizar la ventana. Teniendo así nuestro rango de lista y nuestro rango de criterios, damos clic en aceptar. Y ahora podemos efectuar un filtro avanzado de modo similar a como lo hicimos con el filtro automático, pero en este caso podemos ingresar un criterio de búsqueda en cualquiera de estas celdas y luego damos clic nuevamente en el botón avanzadas y allí se nos despliega otra vez la información sobre rango de lista y rango de criterios, pero damos de inmediato clic en aceptar y el programa nos va a buscar según el criterio indicado. Por ejemplo, si quiero saber cuáles estudiantes son de Caicedo, ahora doy clic en la celda de la nueva tabla, ingreso el nombre Caicedo en municipio, doy clic en aceptar, me puedo ubicar en cualquier otra celda y de acuerdo con este criterio de búsqueda, que es el nombre del municipio de Caicedo, me voy al botón de avanzadas y sin escribir nada nuevamente en este rango de lista y rango de criterios, doy clic en aceptar y me arroja entonces los estudiantes que son del municipio de Caicedo. Si quiero retornar nuevamente a la información general, entonces en este criterio de búsqueda que establecí o en esta celda de municipio voy a borrar ese nombre de ese municipio, en este caso Caicedo, y ahora voy a la opción avanzadas y nuevamente doy en aceptar, porque ya nuestro rango de lista y nuestro rango de criterios viene ya definido, no lo he modificado. Cuando doy clic en aceptar, entonces se despliega nuevamente toda la información. También puedo aplicar este filtro avanzado para conocer, por ejemplo, cuáles tienen 15 años. Entonces me voy a la casilla para edad y voy a colocar el valor de 15. Doy clic en aceptar y luego me voy a la opción avanzadas. Como ya el rango de lista y el rango de criterios están definidos, entonces solamente doy clic en aceptar y me arroja los estudiantes que tienen 15 años. Ahora bien, para retornar toda la información general, entonces borro el valor del criterio de búsqueda indicado, en este caso 15 años, me voy nuevamente al botón de avanzadas y doy clic en aceptar con las
celdas de criterios de búsqueda vacías. De igual forma, se puede conocer información relacionada con la altura. Por ejemplo, si quiero saber cuáles tienen una mayor altura de 1,60 metros, aquí también puedo aplicar criterios de orden: mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Por ejemplo, apliquémoslo para conocer quiénes tienen una altura mayor a 1,60 metros. Damos clic en aceptar, me voy al botón de avanzadas. Con rango de lista y rango de criterios ya establecidos, doy clic en aceptar y me arroja entonces todos los estudiantes que tienen una altura mayor a 1,60. Borro nuevamente este valor de criterio de búsqueda indicado, voy a la opción avanzadas y doy clic en aceptar y me aparece nuevamente toda la información. Ahora bien, este proceso de escribir el valor para criterio de búsqueda, luego ir a la opción de avanzadas, seleccionar rango de lista, rango de criterios, puede volverse algo rutinario y a la vez extenso. Entonces se recomienda llevar a cabo una macro, grabar una macro que nos resuma todas estas operaciones en una sola. Vamos entonces a grabar una macro para este filtro avanzado. Para ello vamos al menú vista y vamos a dar clic en esta pestaña del botón macros para grabar una macro. Si damos clic en la opción ver macros, podemos ver que nos aparece una ventana sin información porque no hemos grabado ninguna macro hasta el momento. Nuevamente damos clic en el botón macros, desplegamos la pestaña que aparece allí y vamos a dar clic en la opción grabar macro. Entonces allí dice que cuando grabamos una macro, los comandos que vamos a realizar se van a guardar en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Es decir, un conjunto de operaciones las vamos a poder resumir o las vamos a poder agrupar en una macro, de modo que cuando apliquemos la macro, todas estas operaciones se lleven a cabo sin necesidad de volver a llevar a cabo una por una. Demos clic en grabar macro. Cuando damos clic en grabar macro, aparece una ventana que nos pregunta por el nombre de la macro. El nombre de la macro no importa cuál sea, siempre que no dejemos espacio entre letras. Por ejemplo, vamos a colocar macro de lista de estudiantes. Así es como debe estar escrita la macro, y no puedo escribirla de la siguiente forma: macro, espacio de lista, espacio de estudiantes, porque el programa no lo va a leer. Entonces tiene que estar escrita con todas las palabras juntas. También nos pregunta si queremos darle un método abreviado mediante el teclado, es decir, que al dar control y una tecla específica, la macro se ejecute luego de dar un valor para el criterio de búsqueda. Podemos escoger cualquier letra del teclado. En este caso voy a escoger la M, es decir, que cuando en el teclado dé clic en control y a la vez en M, la macro se va a ejecutar si hay un valor de criterio de búsqueda que ya haya asignado en las celdas indicadas para ello. Nos preguntan dónde vamos a guardar la macro. Si desplegamos la pestaña, nos dice que podemos guardarla en un libro de macros personal, en un libro nuevo o en este libro. Vamos a dejarla en este libro, ya que queremos que la macro esté directamente relacionada con este libro. Y descripción es simplemente explicar en qué consiste esta macro o para qué nos sirve. Aquí sí podemos dejar espacios, lo que no se puede hacer en el nombre de la macro. Entonces vamos a decir que esta macro permite obtener información específica de los estudiantes de química
del grado décimo. Hasta este punto ya tenemos entonces el nombre de la macro, el método abreviado con el teclado, ya sabemos dónde la vamos a guardar, que es en este libro, y la descripción de la macro. Cuando demos clic en aceptar, nos va a aparecer un botón en la parte inferior del libro que nos va a decir que estamos grabando la macro. Y como se va a estar grabando la macro, eso quiere decir que todas las operaciones que llevemos a cabo mientras la macro se esté grabando son las que la macro va a recopilar. Por tanto, debemos tener mucho cuidado al momento de grabar la macro, de darle los comandos apropiados para poder llevar los criterios de búsqueda. En palabras más sencillas, cuando demos clic en aceptar, va a empezar a grabarse la macro y va a empezar a grabar todo lo que hagamos en la hoja de Excel. Cuando ya hayamos grabado todas las operaciones que queremos que la macro ejecute, vamos a dar clic en ese botón, en ese rectángulo para parar la grabación de la macro. Veamos entonces cómo vamos a grabar un filtro avanzado. Damos clic ahora en aceptar y observemos que en la parte inferior aparece un cuadrado en color blanco en este caso, que nos dice que se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. Entonces vamos a grabar el conjunto de pasos para llevar a cabo un filtro avanzado. Para ello entonces vamos al menú Datos, vamos al botón de avanzadas y vamos a seleccionar nuevamente el rango de lista, aunque ya viene especificado. Vamos nuevamente a determinar el rango de lista, dando clic en el botón que contiene una flecha en el centro roja para minimizar, y vamos a seleccionar toda la información relacionada con los estudiantes, ya que este es el rango de lista. Damos clic nuevamente en el botón que tiene una flecha roja en el centro para maximizar la ventana, y ahora vamos a seleccionar nuevamente el rango de criterios, dando clic en el botón que contiene una flecha roja en el centro para rango de criterios. Con esto minimizamos la ventana, seleccionamos nuevamente nuestro rango de criterios, desplegamos nuevamente la ventana y ahora damos clic en aceptar. Ya estas operaciones las está grabando la macro. Ahora podemos parar la grabación de la macro, ya que la macro que está grabando este filtro avanzado ya sabe cuál es el rango de lista y cuál es el rango de criterios, y damos clic en el botón para detener la grabación de la macro. Ya tenemos entonces una macro para este conjunto de operaciones de filtro avanzado. Podemos ir a vista, desplegar la pestaña del botón macros y vamos a darle en ver macros. Ya vemos que hay una macro grabada que se llama macro de lista de estudiantes. Ahora bien, vamos a asociar esa macro con un objeto de modo que podamos ejecutarla más rápidamente. Para ello damos clic en el menú insertar y vamos a dar clic en el botón de formas. Allí vamos a escoger una forma que nos va a representar nuestra macro. Puede ser un círculo, un rectángulo, un triángulo, una flecha. Vamos a escoger entonces una cara sonriente. Entonces vamos a dibujar la forma en la hoja. Ya tenemos entonces una cara sonriente. Le podemos cambiar el color si queremos. Vamos a colocarle un color verde. Y ahora lo que vamos a hacer es asociar esta forma a la macro que hemos creado. Para ello nos ubicamos sobre la forma, damos clic derecho sobre ella y nos debe aparecer este menú de opciones donde vamos a escoger asignar macro. Damos clic izquierdo y vemos que se despliega una nueva ventana donde aparecen las macro que hemos
grabado. En este caso solo hemos grabado una y debemos seleccionarla. Dice macro de lista de estudiantes. Al seleccionarla nos indica también la descripción y donde va a aparecer la macro. Vamos a dar clic en aceptar y ya entonces esta forma, esta figura está relacionada con la macro que hemos guardado. Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar la macro? De una forma ya más sencilla. Por ejemplo, queremos filtrar cuáles estudiantes son de Liborina, del municipio de Liborina. Entonces vamos a escribir en la celda especificada para los criterios de búsqueda, vamos a escribir Liborina. Y ahora no vamos a ir a datos, filtro avanzadas, rango de lista, rango de criterios, ya no, porque eso ya lo grabamos con la macro, sino que simplemente vamos a dar clic en el objeto o la forma a la cual le hemos asignado la macro. Damos clic en esta cara sonriente y podemos ver que de inmediato nos arroja cuáles estudiantes son de Liborina. En este caso son 4. Y si queremos volver a ver toda la información, simplemente borramos el valor asignado al criterio de búsqueda, es decir, borramos Liborina, que nos queden todas estas celdas en blanco y nuevamente damos clic en la carita sonriente que es aquella que está relacionada con la macro que hemos guardado y nos aparece nuevamente toda la información. Lo mismo podemos aplicar para valores numéricos. Si queremos saber cuáles tienen, por ejemplo, más de 15 años, damos a aceptar y ahora damos clic en la carita sonriente que contiene nuestra macro de filtro avanzado y vemos que nos arroja cuáles estudiantes tienen una edad mayor a 15. En este caso son 3 que tienen 16 años. Borramos entonces el valor de criterio de búsqueda, damos nuevamente clic en la carita sonriente y nos aparece toda la información. Lo mismo si quiero saber quiénes tienen una edad menor o igual a 14 años, por ejemplo. Damos clic entonces en la carita sonriente para ejecutar la macro y nos arroja todos aquellos estudiantes que tengan 14 años o menos. Vemos que aparecen los de 12 y 13 años también. Y también podemos aplicar este criterio de búsqueda para dos categorías diferentes. Por ejemplo, si quiero saber cuáles tienen 15 años y tienen un peso mayor a 50, por ejemplo, vamos a buscar por edad y peso. Damos clic en la macro representada por la carita sonriente y podemos ver que nos arroja los estudiantes que tienen 15 años y un peso mayor a 50 kilogramos. Borramos ahora los valores para los criterios de búsqueda asignados, de modo que nos queden en blanco estas celdas y nuevamente damos clic en la cara sonriente para que nos aparezca toda la información. Y veamos para un valor contable cómo se aplica. Si queremos saber cuáles estudiantes pagan de matrícula más de 200.000 pesos colombianos en este caso, entonces damos el siguiente valor en la celda para el criterio de búsqueda por matrícula. Colocamos mayor que 200.000. No es necesario especificar este valor monetario, ya que de entrada el valor lo va a leer el programa como 200.000. Entonces vamos a buscar por aquellos estudiantes que pagan más de 200.000 de matrícula. Damos clic en la carita sonriente y podemos ver que nos arroja valores mayores a 200.000. Borremos ese valor de criterio de búsqueda, restablezcamos entonces los datos iniciales y determinemos quiénes pagan menos de 150.000, por ejemplo. Damos clic en la carita sonriente que representa la macro y vemos que nos arroja aquellos estudiantes que pagan un valor de matrícula
inferior a 150.000 pesos colombianos. Restablecemos entonces la información en la tabla, borrando el valor dado en la celda para matrícula y dando clic en la carita sonriente que representa la macro. Bueno, esta es entonces la forma de ejecutar la ordenación, el filtro automático, el filtro avanzado y la macro para filtro avanzado en Excel. Ya luego de grabada la macro, tenemos que guardar este libro como un libro habilitado para macros. Entonces vamos al menú archivo, damos clic en guardar como, en equipo vamos a guardar este archivo en este equipo y vamos a dar clic en examinar. Aquí se nos despliega una nueva ventana que nos dice cómo queremos guardar, o nos pregunta más bien cómo queremos guardar este libro. El nombre de archivo no es necesario cambiarlo, pero sí el tipo de archivo. Para ello desplegamos esta pestaña y podemos ver que nos aparecen varias opciones de cómo queremos guardar este libro. Como hemos grabado una macro, entonces vamos a dar clic en libro de Excel habilitado para macros. Ya vemos que el tipo de libro que vamos a guardar es habilitado para macros y va a quedar en la misma ubicación del libro original que no contenía macros, y le damos clic en guardar para que quede como un nuevo libro ahora habilitado para macros. Y vamos a ir a la carpeta donde tenemos guardado este libro. En nuestra carpeta podemos ver que nos aparecen entonces dos libros de Excel. El primero es el libro habilitado para macros que hemos acabado de guardar, y el segundo es el libro que habíamos utilizado con el listado de estudiantes que no contenía la macro originalmente. Vemos que el libro que contiene la macro aparece con un símbolo en la parte inferior, el icono. Eso nos indica que es un libro de Excel habilitado para macros. Vemos que ese icono no lo tiene el libro original, que no está habilitado para macros. Para ver mejor ese icono, vamos a dar clic en la opción de vista, iconos grandes, y podemos ver que el libro habilitado para macros tiene una especie de hoja con un signo de admiración, mientras que el otro libro de Excel que no contiene macros no tiene ningún signo o símbolo adicional. Entonces ahí podemos ya ver que tenemos nuestro libro con la macro que hemos guardado. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por tu atención.